Buenos días, vamos a ver la clase de tipos de proyecto. Entonces, ya hemos visto de qué se trata un proyecto, cuál es su ciclo de vida y las diferentes metodologías con las que podemos afrontar en un proyecto. Ahora vamos a ver qué tipos de proyecto podemos encontrar. Entonces, existen diferentes clasificaciones para los tipos de proyecto. Nosotros nos vamos a concentrar en 5 clasificaciones que están propuestas por Padilla en su libro Formulación y Evaluación de Proyectos. Estas 5 clasificaciones son las siguientes: tipos de proyectos por su naturaleza, tipos de proyecto por el área a la que pertenecen, tipos de proyecto por fin buscado, tipos de proyecto privados por su impacto y tipos de proyecto públicos o sociales. Entonces vamos a revisar cada una de estas clasificaciones. Tipos de proyecto por su naturaleza. Dentro de esta clasificación podemos encontrar proyectos que son dependientes, independientes y mutuamente excluyentes. Entonces, ¿de qué se trata de que un proyecto sea dependiente? Significa que no puede ejecutarse sin que se haya hecho una inversión o que otro proyecto se haya realizado. Entonces, un proyecto es independiente del otro. También pueden ser complementarios, y es cuando los dos proyectos se necesitan mutuamente y ninguno de los dos puede llegar a feliz término si el otro no lo hace. Podemos tener también proyectos de tipo independiente. Esos proyectos independientes son los que no necesitan o no se ven afectados por ningún tipo de proyecto. Son completamente libres de ejecutarse sin depender de la finalización o la realización de otro proyecto. Y están los proyectos excluyentes, que es cuando un proyecto no se puede ejecutar si el otro se lleva a cabo. Entonces, un ejemplo es los proyectos que se presentan en las licitaciones y entonces solamente un proyecto es el seleccionado y es el que se ejecutará y los otros proyectos no se llevarán a cabo. La otra clasificación que propone Padilla en su libro es los tipos de proyecto por el área a la que te pertenecen. Entonces, dentro de esta categoría podemos encontrar 5 tipos de proyectos. Están los proyectos productivos. Son los que se utilizan para lograr o construir un bien. Entonces, está orientado a producir algo, sea un proyecto en producción agrícola, ganadera, forestal, entre otros. Entonces, estos proyectos siempre construirán un producto, construirán un servicio. También tenemos los tipos de infraestructura económica. Entonces, los tipos de proyecto de infraestructura económica son aquellos que sirven para crear una infraestructura de soporte a una actividad económica. Entonces tenemos carreteras, pero no son las carreteras normales, sino carreteras que se construyen para soportar algún tipo de actividad económica. Ejemplo, en los cañales en el Valle del Cauca se construyen carreteras para que los trenes cañeros puedan interconectarse entre los diferentes cultivos y la planta de procesamiento. También existen canales de riego. Entonces, estos proyectos de canales de riego son una infraestructura de agua para proyectos de producción agrícola. También hay electrificadoras y otro tipo de proyectos. Entonces, siempre y cuando se construya una infraestructura que soporte alguna actividad económica, ese proyecto estaría dentro de esta categoría. Tenemos también los proyectos de infraestructura social. Esos proyectos que ya se construye una infraestructura no para soportar una actividad económica, sino para brindar o para proporcionar un rendimiento a la sociedad. Entonces aquí están sí las carreteras ya construidas para la sociedad en general, por ejemplo la que están construyendo de Pasto y Piales. Tenemos proyectos para mejorar la eficiencia de la educación, entonces cuando se construye un colegio, cuando se construyen nuevas aulas, proyectos para la salud, cuando se construye un nuevo centro de salud, servicios públicos, etc. Todas esas infraestructuras que son para el bien de la sociedad, comunidad o algún sector. Luego tenemos los proyectos de regulación o fortalecimiento de mercados. Entonces estos proyectos son los que permiten construir y dar clasificación y clarificación en las reglas y en las leyes que rigen los mercados de producción. Entonces fortalecen el marco jurídico donde se devuelven estas otras actividades. Y por último tenemos los proyectos de apoyo de base. Entonces son proyectos de soporte, son proyectos auxiliares que ayudan a los otros proyectos que ya vimos anteriormente. Entonces, en un ejemplo, en los proyectos de infraestructura siempre se requieren unos estudios previos a la construcción, por ejemplo, los estudios de suelos. Entonces, ese proyecto del estudio de suelos es un proyecto de apoyo de base para ese otro proyecto más grande de infraestructura.
También podemos encontrar aquí proyectos de asistencia, como capacitaciones, mantenimiento, entre otros más. Bueno, para la siguiente clasificación lo que se tiene en cuenta es el fin que busca el proyecto que se va a desarrollar. Entonces, de acuerdo al fin, se pueden clasificar como de inversión privada, inversión pública o inversión social. Primero, los proyectos de inversión privada, ¿a qué se trata? Se trata de una empresa o de un capital privado que proviene de socios o de personas, los cuales buscan obtener una rentabilidad económica de ese capital. Entonces, esperan que con la ejecución del proyecto no solo se recupere el capital, sino que se obtenga una rentabilidad, una ganancia. Por su parte, los proyectos de inversión pública, el principal inversionista es el Estado. Entonces, ellos no buscan una rentabilidad económica, sino un bienestar de la sociedad. La rentabilidad es algo sobre el impacto que se genera sobre la sociedad, sobre esa zona o sobre esa comunidad que se está beneficiando con la ejecución del proyecto. Entonces, esta rentabilidad económica que tienen estos proyectos no es que no exista, sino que es una rentabilidad económica que se conoce como per se. Significa que su retribución no será inmediata de forma económica, sino que será a largo plazo cuando la sociedad recupere esa inversión que ha generado. Por ejemplo, cuando la Universidad de Nariño, el Estado apoya con esa inversión para que los estudiantes se gradúen de las diferentes carreras, es una rentabilidad económica per se, porque una vez el estudiante se gradúe y salga como un profesional a producir a la sociedad, va a devolver esa rentabilidad económica a la misma. Proyectos de inversión social. Entonces, estos proyectos solo tienen un fin y es generar ese impacto y ese bienestar en la sociedad. Entonces, no tiene un retorno económico, sino de sostenibilidad. Es decir, que las personas que se están beneficiando tienen una ganancia para su bienestar. Por ejemplo, cuando se construye un parque, las personas que lo utilizan mejoran su salud tanto mental como física. Entonces, ahí hay un impacto social. Entonces, ese tipo de proyectos son proyectos de inversión social. La siguiente clasificación tenemos los proyectos privados. Entonces, ahí se puede establecer esa clasificación por el impacto que tienen estos proyectos dentro de la empresa. La primera es creación de nuevas unidades de negocios en la empresa. Entonces, cuando voy a crear un nuevo bien, cuando voy a volver a crear un nuevo servicio, un nuevo producto, ahí estoy haciendo un proyecto de este tipo. En estos proyectos su característica es que se presentan flujos de ingresos y costos. ¿Para qué? Para que las personas del capital, los inversionistas, puedan saber cuánto será su inversión inicial y cuánto ganarán una vez ese producto o ese servicio salga al mercado. La otra clasificación que tenemos aquí es por el cambio de unidades existentes. Entonces ya hay un producto, ya hay un servicio existente, pero vamos a hacer un cambio en su línea de producción, en su forma de manejarlo, para obtener una ganancia mayor. Entonces puede darse por cambios necesarios en la tecnología, por reducción de tercerización de productos o ampliación del mercado y la producción. Entonces, aquí no se encuentran flujos de ingresos, sino que se encuentran comparaciones entre flujos de costos, donde mejorar o hacer ese cambio hace un ahorro con los costos que se tienen en este momento. También es necesario aclarar que en la formulación de este proyecto deben quedar bien estipuladas cuáles van a ser esas herramientas de evaluación que van a permitir medir ese error, ese ahorro generado y optimizado del uso o de la aplicación del proyecto. Esta es la clasificación por proyectos privados. La siguiente es la clasificación para proyectos públicos. Entonces, en los proyectos públicos pueden darse de dos tipos: infraestructura o fortalecimiento de las capacidades sociales o gubernamentales. Pues los proyectos de infraestructura son todos esos que tienen una inversión en obras civiles, ya sean para un uso posterior económico o para un uso social. Los proyectos de fortalecimiento de capacidades sociales o gubernamentales, por su parte, involucran una mejora en la gestión pública, en la participación ciudadana, en la vigilancia. Entonces, un ejemplo en proyectos de infraestructura, la carretera que se construye, como ya les decía, Pasto y Piales. Entonces, esa es un proyecto de infraestructura, una obra civil. El edificio que se está construyendo en la Universidad de Nariño para las aulas también es un
y proyecto de infraestructura. Proyecto de fortalecimiento de las capacidades sociales o gubernamentales, un ejemplo, el proyecto que hizo la registraduría para que las votaciones se hagan de forma virtual. Entonces, eso es un proyecto para mejorar la participación ciudadana en la votación. Bueno, hasta aquí están las 5 categorías que se han manejado dentro de el libro de Padilla para la mayoría de los proyectos. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Son las modalidades o la clasificación que tiene la Universidad de Nariño como tal dentro de los proyectos de trabajo de grado. Entonces, la universidad en el acuerdo 077 establece una clasificación como modalidad. Tiene 3 modalidades: investigación, interacción social y profundización. Por la modalidad de investigación corresponde al proceso formal de sistematización, creación y apropiación y difusión del conocimiento. Entonces, ¿qué es la característica de los trabajos de grado que entran dentro de esa investigación? Se está creando conocimiento, se está mejorando el conocimiento, se está apropiando. Entonces, siempre hay esa frontera del conocimiento, llegar a ese espacio donde nadie más ha trabajado, una nueva creación de nuevas cosas. Entonces, tiene que estar dentro de esa parte. Entonces, ahí hay proyectos propiamente de investigación y creación que creen nuevos productos, nuevos servicios, una innovación. Desarrollo de software también tiene que estar enmarcado en esa parte de la difusión del conocimiento, de la creación, del nuevo horizonte. Pueden ser monografías, artículos en revista, eso sí tienen que ser revistas con reconocimiento internacional y clasificaciones A o B, capítulos en libros, ensayos, producciones literarias, formulación de propuestas pedagógicas, siempre dentro de la investigación, entrando a nuevos horizontes, nuevos conceptos, nuevo conocimiento. La otra modalidad es de interacción social. Entonces, esta modalidad es cuando el estudiante aplica prácticamente todos esos conocimientos que adquirió sobre su carrera en una sociedad, en una comunidad, en una sola, en un sector específico. Entonces, dentro de eso se encuentran las pasantías, estancias académicas, proyectos empresariales, prácticas, planes de negocios, aplicación de propuestas pedagógicas. Mira que aquí otra vez aparece el software, pero este software no crea nuevo conocimiento, sino que se aplica para el beneficio de la sociedad. Entonces, toda esa es la diferencia entre los proyectos de interacción social y de investigación. No estamos creando un conocimiento nuevo, pero sí estamos aplicando el que ya existe para el beneficio de la sociedad. Bueno, la última modalidad es la modalidad de profundización. En esa corresponde donde el estudiante que está a punto de graduarse hace una incursión dentro de un campo de acción específico de su área profesional. Entonces, ahí usted amplía ese conocimiento en esa área específica. Puede ser un diplomado o créditos cursados en posgrados. Todas estas modalidades que están establecidas en el acuerdo número 077 del 10 de diciembre del 2019 del Consejo Superior son modificados, son adaptados por cada programa para la aplicación dentro de sus estudiantes. Entonces, si usted necesita más información, tiene que acudir al programa para saber cómo se aplican estas 3 modalidades ya específicamente dentro de su carrera. Bueno, aquí vamos a explicar la actividad de esta semana. Entonces, la actividad de esta semana es saber qué tipo de proyecto es el que se están aplicando dentro de los diferentes grupos. Entonces, ¿en qué consiste esta actividad? Primero, se debe considerar las clasificaciones que se han explicado anteriormente. Si su proyecto es de tipo genérico, entonces usted considere las 5 clasificaciones que hizo Padilla en el libro Formulación de Proyectos y que hemos visto aquí. Si su proyecto es orientado a presentarse como un proyecto de trabajo de grado, considera las 3 modalidades estipuladas en el acuerdo 077. Luego de esas, seleccione una que es la más acorde al proyecto que ustedes están desarrollando. Como segunda parte, vamos a justificar por qué esa modalidad o ese tipo de proyecto es la que se acuerda o es la que se acopla mejor a su trabajo. Y eso se hace considerando los puntos de vista de todas las personas que conforman el grupo. Reflexione sobre qué razones llevó a la elección de ese tipo de proyectos y seleccione de esas razones las que mejor justifican la elección. Una vez se ha hecho este punto, pasamos al tercero, que es redactar el proyecto y enviarlo ya sea a través de cualquiera de las 3 plataformas, por COES, por WhatsApp o por correo electrónico.
La fecha límite estipulada es hasta la siguiente clase, que se va a desarrollar el 6 de mayo, el miércoles 6 de mayo. Entonces se pueden enviar las actividades. Recuerden la redacción, que esté bien la ortografía, que esté bien realizado el trabajo, con buena presentación. Bueno, no queda más que agradecer. En la parte izquierda está la referencia bibliográfica del libro de Padilla, Formulación y Evaluación de Proyectos, y en la parte derecha vamos a encontrar, está mi nombre, número de WhatsApp, correo electrónico y la plataforma, la dirección de la plataforma COES, donde pueden hacer las consultas de este material y también la actividad a desarrollar. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor comuníquense conmigo. Pueden solicitar videoconferencias, pueden solicitar una asesoría solamente tipo texto, lo pueden hacer con cualquiera de las herramientas. Muchas gracias.